En esta noche vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 4, los 24 ancianos. Ese va a ser el tema en esta noche, los 24 ancianos. Nada más con este tema tenemos muchísimo material que cortar. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hasta este momento hemos terminado la historia de Cristo en cuanto a sus mensajes respecto a las iglesias. De las 7 iglesias a las que Cristo envía mensajes en el capítulo 2 y 3, 5 de ellas son llamadas a arrepentirse. O sea, nos damos cuenta que al final de los tiempos, la iglesia va a entrar en una esfera o en un tiempo en el que la maldad va a hacer que el amor de muchos se enfríe. La iglesia va a entrar a un tiempo donde se multiplicarán herejías. Ahora que estuve en Costa Rica, me estuvieron compartiendo varios hermanos que ya han entrado a México, corrientes que están enseñando que se llama la teología del reino, que la iglesia va a establecer el reino de Dios, que como ya tenemos la resurrección de Cristo, ya hemos resucitado, que Cristo no tiene que regresar al mundo y que no tiene que haber la necesidad de que Cristo venga para que se establezca el reino, que la iglesia va a establecer el reino de Dios en la tierra. Se conoce como la teología del reino y es una herejía, porque contradice, ataca y vulnera las principales doctrinas escatológicas de la palabra de Dios respecto a la venida de Cristo y al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no va a establecer ningún reino en la tierra hasta que Cristo físicamente regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos. Y ahí se establezca el reino milenial profetizado en el capítulo 2 de Daniel, donde la roca que golpea la estatua llenará la tierra. Entonces la iglesia, de acuerdo a la Biblia, no va a establecer ningún reino, sino que la iglesia, de acuerdo a la Biblia, va a apostatar. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 1 Timoteo 4:1, porque muchos apostatarán escuchando doctrinas de demonios. 2 de Pedro 2:1 y 2, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que introducirán herejías destructoras dentro de la iglesia y por la ambición del dinero comenzarán a predicar la doctrina de la prosperidad, la llevarán a los extremos y les interesará solamente pedir dinero y estar manteniendo a través de pedir dinero la obra del Señor Jesucristo. Y aunque debemos nosotros dar a conocer las necesidades de la iglesia, no debemos invertir más del tiempo necesario en pedir dinero, porque lo más importante es la predicación de la palabra de Dios, el evangelismo, el discipulado, y si tú eres pastor, Dios va a honrar tu ministerio. Si tú tienes un ministerio para eclesiástico, Dios va a honrar si tú haces la obra de Dios a la manera de Dios, porque la obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Que nos libre Dios de pasarnos la mayor parte del tiempo pidiendo dinero, porque esto no es correcto y esto es algo que nos desvía totalmente el camino. El dinero siempre será el último de los recursos en la obra de Dios, el último. El más importante es el elemento humano. Entonces, cuando Dios ve que hacemos la obra de Dios, no debemos de preocuparnos, Él por añadidura nos da todas las cosas. Pero no caigamos en deudas y en tomar, porque quiero construir esto y comprar a crédito, porque entonces nos llegamos al momento en que tenemos que pedir auxilio porque nos estamos ahogando de tanto crédito que hemos pedido. Dios nos libre de caer en eso. La Biblia dice finalmente que no vendrá el anticristo, 2 de Tesalonicenses 2, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición. Entonces vemos que la iglesia no se dirige a establecer un reino, la iglesia se dirige a una apostasía antes de que venga Cristo. Y de toda esta cantidad de iglesias en el mundo entero cristianas, habrá un remanente en todos los países, en las iglesias, en las ciudades, en los municipios. Cristianos fieles, cristianos íntegros, cristianos santos, porque angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos entran, y la mayoría entrarán por la puerta abierta que conduce a la perdición.
Así que son tiempos difíciles, son tiempos en que el Espíritu Santo está purificándonos, está comenzando con nosotros, está comenzando con el corazón. Este es el tiempo en que las coladeras se van a abrir, se van a manifestar los corazones de líderes, de iglesias, de pastores, de ministerios. Se van a dar a conocer realmente qué es lo que están buscando, los motivos que se encuentran detrás de todo lo que muchos estamos haciendo por la obra de Dios, porque Dios conoce el corazón. Y Dios traerá y sacará a la luz todas nuestras obras. Así que es un tiempo peligroso, es un tiempo en el que ya no puede haber hipocresía, es un tiempo en el que ya tenemos que desnudarnos delante de Dios y verdaderamente decir por qué estamos siguiendo a Cristo, qué nos motiva a seguir a Cristo y qué estamos buscando verdaderamente al seguir a Jesucristo. En este capítulo 4, que iniciamos la última conferencia, vimos que Juan es sacado de la tierra y llevado al cielo. El capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis es dentro de la esfera de la tierra, en este planeta. Se aparece Cristo en la isla de Patmos, le revela a Juan quién es Él, su pelo blanco, sus ojos de fuego, sus pies de bronce buñido, un cinto de oro que lo cubría, un vestido blanco. Ya vimos todo el significado de la apariencia de Cristo. Vienen los mensajes y ahora Juan es sacado al cielo y llevado a las habitaciones de Dios. Y allá Juan ve el trono de Dios, pero no puede ver a Dios, porque dice la Biblia que Dios no lo puede ver nadie, y menos que Juan haya sido sacado de su espíritu, porque él no estaba muerto. Su cuerpo se quedó en Patmos y en el espíritu fue llevado al tercer cielo, y ahí pudo ver él un trono establecido, que fue el tema de nuestra última conferencia, un trono en el cielo, con el resplandor de un diamante, de un rubí, una esmeralda que parecía el arco iris, y vemos que enfrente, lo primero que se nos dice en esta noche es, había 24 tronos alrededor del trono del Padre, con 24 ancianos. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos? ¿Quiénes son estos 24 ancianos? La identidad de estos 24 ancianos, en primer lugar, veamos el significado en el griego de la palabra ancianos. La palabra ancianos aquí es la palabra griega presbúteros, con B grande. Y esta palabra significa líderes o dirigentes. Y esta referencia de estos 24 ancianos es uno de los temas teológicos, escatológicos, más debatidos dentro de la iglesia cristiana. La referencia a estos 24 tronos donde están sentados indica, en primer lugar, que estos 24 seres espirituales, estos 24 líderes, están ejerciendo conjuntamente con el Padre autoridad judicial, delegada y formando parte del tribunal real cósmico del universo. Vuelvo a repetir, el primer retrato que el Espíritu Santo nos da es que es un grupo de seres que tienen autoridad judicial delegada y forman parte del tribunal celestial cósmico del universo entero que Dios creó. Ahora, veamos en primer lugar que a los seres humanos vamos a comenzar a quitar paja para poder llegar a una conclusión al final de la conferencia y dejar que la Biblia nos pueda mostrar quiénes son realmente estos 24 líderes o seres espirituales sentados en 24 tronos. Número 1, a los seres humanos, a nosotros, se nos ha prometido, en primer lugar, tronos después de morir. Se nos ha prometido que vamos a tener autoridad, que vamos a juzgar, y se nos han prometido coronas. Estas 4 cosas se nos han prometido a los vencedores. Por eso nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vayamos y examinemos estos pasajes y comencemos en Lucas 19, versículo 28. Lucas 19, versículo 28. Es Cristo el que está hablando. Perdón. Mateo 19, 28. Discúlpenme. Mateo 19, versículo 28. Y aquí Jesucristo les está a sus discípulos haciendo una promesa. Vamos con cuidado a examinar todos estos pasajes. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos en primer lugar a ubicar este versículo dentro del contexto adecuado. Jesús está diciendo que cuando llegue la regeneración, los discípulos, los 12 apóstoles, van a tener 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Imagínense, los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo? En la regeneración. La palabra regeneración es la palabra griega paligenesia, y significa renovación a su estado original o restauración. En otras palabras, cuando todas las cosas serán restauradas a su condición original. Veamos los pasajes, Hechos 3:21, en primer lugar. Hechos 3, versículo 21. Y dice la Biblia, aquí en desierto, aquí está Pedro predicando en Pentecostés, después de que da el mensaje y está comenzando a anunciar todas las cosas que él vio, y dice Pedro, Hechos 3:21, aquí en desierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, que Cristo estará en el cielo hasta un tiempo determinado. Cuando Cristo se levantará, como lo vamos a ver en Apocalipsis 5, que se levanta a tomar el libro de Dios para juzgar el mundo. Cuando Cristo se levante y juzgue el mundo y baje, entonces las cosas serán restauradas. Y aquí la palabra restaurada es la palabra griega apokatastasis, que significa restitución a su estado original. Ahora veamos Romanos, capítulo 8. Esto es importantísimo que lo analicemos para que tengamos una claridad exacta de lo que estamos nosotros tratando de interpretar. Aquí en Romanos capítulo 8, Pablo está hablando de que la creación misma, los árboles, las plantas, la tierra, dentro, aunque nosotros no oigamos el gemido, pero la tierra es algo vivo. La tierra, nuestro planeta, es algo vivo. Las plantas son algo vivo. Es una vida que no es inanimada porque no es como la roca, la vida de las rocas o la vida molecular de otras cosas, pero las plantas y todo tiene vida, aunque nosotros no lo podamos ver, se ha demostrado que hasta reaccionan a la música las plantas. Y aquí en Romanos 8, dice el versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que ahorita todo el mundo y el planeta en que nos encontramos y el universo está debajo de una ley espiritual y debajo de una ley física. La ley física se llama la ley de la entropía, que es la primera y la segunda ley de la termodinámica, que rige todas las disciplinas académicas, científicas, de cualquier disciplina del conocimiento humano. La primera y la segunda ley de las termodinámicas rige la física, la bioquímica, la biología, las matemáticas, todo absolutamente. ¿Qué establece la segunda ley? Que todo tiende al deterioro, que todo se descompone, todo se oxida, todo se echa a perder. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos refrigeradores? Para evitar que se eche a perder la comida. ¿Por qué todo se oxida? ¿Por qué nosotros estamos envejeciendo? ¿Por qué el mismo universo está envejeciendo? ¿Por qué el mismo sol está perdiendo cada segundo millones de toneladas masa? Porque es una ley que la Biblia llama de corrupción. La física le llama de la entropía, la Biblia le llama de corrupción. ¿Por qué todo está echando a perder? ¿Por qué nada prevalece? ¿Por qué no podemos vivir 900,000 años? Por el pecado. Por una fuerza maligna que hay dentro de nosotros que contaminó todo a nuestro alrededor.
Y la Biblia dice que llega el momento en que se restaurará todo, las plantas ya no tendrán espinas, los animales no serán feroces, el león se acostará, dice Isaías capítulo 11, con el cordero, la cobra, una víbora podrá enrollarse alrededor de un bebé, ya no habrá veneno en los alacranes ni en las tarántulas, no habrá ya lluvias, no habrá tristeza, no habrá muerte, toda la creación será restaurada al estado edénico que fue la intención natural de Dios. Y cuando esto suceda, los 12 apóstoles juzgarán o se les darán tronos para poder juzgar a las 12 tribus de Israel. Veamos ahora Lucas 22. Esto es importante porque los 24 ancianos en Apocalipsis 4 que estamos estudiando, todavía en ese momento no era la restauración. Y sin embargo aparecen 24 seres ya con tronos. Y a donde los quiero llevar es que no pueden ser los 12 apóstoles. ¿Me van siguiendo? Porque hasta la restauración se sentarán ellos. Y aquí en Apocalipsis 4 ya están 24 tronos y todavía ni siquiera empieza la tribulación en el mundo. Todavía Israel no ha sido redimido. Todavía no han caído ni se han abierto los primeros sellos. Y ya existen en el cielo 24 tronos. Por eso la Biblia tiene que estudiarse así de una forma sistemática. Dice Lucas 22, versículo 30. Lucas 22, 30. Para que comáis, vamos a leer el versículo 29. Lucas 22, 29 y 30. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. En la otra vida habrá un reino que será entregado a los santos, a nosotros. En la otra vida vamos a comer y vamos a seguir bebiendo. Cuando Cristo resucitó, comió pez y miel en el camino de Maús, en la playa con sus discípulos. Entonces comencemos ya a tener, amados santos, una idea de lo que nos espera en la eternidad. Ustedes se van a sentar a comer y a ver en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. 2 veces Jesús afirma esto a sus discípulos. Ahora vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Los que no trajeron Biblia, júntense con algún cristiano que la haya traído. 1 Corintios 6, versículos del 2 al 3. Corintio era una iglesia de carnales, hablaban lenguas como les daba la gana, se tiraban al piso como les daba la gana, veían visiones, se les aparecía Juan Diego, la Virgen de Fátima. Bueno, era una iglesia que tenía todos los dones espirituales y fluían en dones y todo, pero nadie de los cristianos de Corinto los sabía usar. Los usaban para su propio ego, para su propio orgullo, para demostrar que eran espirituales, y para mostrar que la presencia de Dios estaba en esa iglesia. Y sin embargo, había tanta carnalidad y tanta inmadurez, que el apóstol Pablo, toda la primera carta a los Corintios, es un regaño, es exhortación. ¿O no sabéis que los inmundos no heredan el reino de Dios? ¿Que no sabéis que los incrédulos? ¿Que no sabéis que los homosexuales no van a heredar el reino de Dios? ¿Que no sabéis esto? ¿Que no sabéis aquello? Lo sabían, pero no lo habían llevado a la práctica. Y aquí en el capítulo 6, estaban ellos yendo a los tribunales y acusaban a los hermanos. Iban con el juez, por ejemplo, con el Ministerio Público aquí de Tlalnepantla, y yo llego con un hermano, quiero demandar a esta persona. Y entonces el Ministerio Público, el juez, se entera que somos hermanos en Cristo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la Biblia, entre hermanos no podemos llevarnos a las autoridades judiciales del mundo, por nuestro testimonio. ¿Algún hermano te transó? ¿Algún hermano te debe algo? Ve con el pastor de tu iglesia. Los trapos sucios hay que lavarlos aquí en la casa. Y los pastores tenemos la obligación de que esa persona te pague e intervenir para que pueda haber un juicio y para que las cosas se puedan arreglar a nivel iglesia. Y si ese hermano que se llama hermano, sin embargo, a pesar de todas las exhortaciones y todo, no quiere pagar o no quiere compensar o no quiere restituir algo, lo echamos para afuera a la calle. Ahí es falta de misericordia. No, nunca confundas la justicia con la falta de misericordia, porque la justicia implica que tengamos nosotros el deber de ejercer lo que la Biblia nos manda.
Entonces, ese es el problema que estamos viendo aquí en 1 Corintios 6. Dice el versículo 1, ¿osa alguno entre vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Ven ustedes? Pablo estaba enojadísimo porque es lo que los corintios estaban haciendo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al cosmos? La palabra mundo en el griego es cosmos, que significa el universo. Escuchen, no son los ángeles, cristianos que me escuchan, no son los ángeles a quienes Dios en la otra vida les va a dar la comisión de juzgar, somos nosotros. Ahora, si a nosotros se nos va a entregar la comisión de juzgar al mundo, dice Pablo, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, ¿por qué hay problemas dentro de las iglesias? ¿Por qué surgen fricciones entre las iglesias? Porque todas estas cosas nos están entrenando, nos están preparando para la otra vida. Si en esta vida te rindes y ya no puedo con mi suegra, ya no puedo con mi esposa, ya no puedo con mi esposo, entonces imagínate en la otra vida, ¿qué reino, qué autoridad te va a entregar Dios? ¿Qué cosa está diciéndonos el Espíritu Santo? Que las posiciones de autoridad que tengamos en la otra vida estarán en proporción a cómo hemos ejercido en esta vida la sabiduría para juzgar, la sabiduría para conducirnos, la sabiduría para resolver nuestros problemas. Todas estas cosas es el campo, es la preparatoria para la universidad que nos espera con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Entonces, si ahorita como pastor que eres, como líder en tu casa, no puedes solucionar los problemas de tu casa, de tu trabajo, ¿cómo esperas si tú te mueres que Dios te entregue y te diga, ven hijo mío, te entrego un trono y te entrego esto? Lo vamos a ver que solamente a aquellos que fueron dignos se les entregarán tronos. Todos los mensajes de Apocalipsis son al que venciere, al que venciere, al que venciere. Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A los ángeles? ¿Cómo la ven? Vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles? A los ángeles que cayeron con Satanás. Va a haber un gran tribunal, vamos a ver, va a estar Dios, los 24 todos los ancianos, el tribunal judicial de Dios en el universo, y nosotros seremos un gran jurado. Este cuadro lo podemos ver en cualquier corte de justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, que es los únicos países donde se llevan a cabo estos juicios. Hay un juez, hay un abogado defensor, un abogado acusador y un jurado. Y a la persona que se le va a acusar, viene el abogado que le acusa, trata de presentar las pruebas, las evidencias, y el otro lo trata de defender, y finalmente no es el juez, es el jurado, el que delibera y el que después de 3 o 4 días al examinar todas las evidencias, entre 15 o 20 personas del jurado emiten su veredicto, y el juez, cuando recibe y dice es culpable, el juez dicta la sentencia. El juez es Dios, el jurado seremos nosotros. El acusador será Satanás, el defensor será Jesús. Y nadie ya puede ser juzgado 2 veces por su salvación. Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a juicio. La palabra condenación ahí en Juan 5:24 es crino, con K en el griego, que significa juicio, juicio condenatorio. Jesús me dice, si tú creíste en mí y me has entregado tu vida y me has seguido, cuando pases a la otra vida, no te puedo juzgar 2 veces, porque no se puede juzgar 2 veces por el mismo crimen, o por el mismo delito, a un criminal al que se le ha dictado sentencia judicial. Si llegase una persona y amerita la silla eléctrica, la electrocutan, la entierran. ¿Qué hacen con su expediente? Lo rompen. ¿Y qué tal si a los 3 días se levanta entre los muertos el que lo electrocutaron y se le aparece al juez y le hace ¡bú! ¿Qué dice el juez? Agárrenlo, ya no lo pueden agarrar, porque ya se dictó la sentencia, ya lo electrocutaron. Y cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Y cuando resucitamos, resucitamos con Él. Entonces ya lo que era de nuestro pasado quedó enterrado y sepultado. Y al resucitar, hemos resucitado como nuevas criaturas y Dios ya no tiene expediente contra nosotros. Gloria a su nombre. Aleluya. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús.
Es la misma palabra griega crino. Ningún juicio habrá para el que está en Cristo Jesús. Cuando yo muera, ya no voy a ser juzgado conforme a mi salvación, porque ya Cristo llevó mi juicio en la cruz. Voy a ser juzgado por mis obras, para la pérdida o la entrega de coronas y de recompensas y de posiciones de autoridad. Pero ya nunca conforme a mi salvación. Entonces Pablo le está diciendo en Corintios que hasta los ángeles vamos a juzgar. Ahora vean 2 de Timoteo 4:8. 2 de Timoteo 4, versículo 8. Dice Pablo antes de morir: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Qué seguridad de Pablo que la iba a recibir. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona especial. Este es especial para que a las personas, cuando Cristo venga con los ángeles de su gloria y nos saquen del arrebatamiento o en el día de tu muerte, que te presentes de Él, si en el momento de tu muerte o en el momento en que viene Cristo, tú estabas verdaderamente, tenías ya 15, un mes, 6 meses orando todos los días: Señor Jesús, ven pronto ya. Ya, Señor, ven pronto, ya, libérame, Padre Santo, espero estar contigo. Pero, ¿cómo se puede mostrar que tú y yo estábamos amando y esperando, como dice aquí su venida? Bueno, lo dice primera de Juan 3, 2 y 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la única forma de mostrarle a Cristo? Decir: Señor, te estaba esperando. Mentiroso. ¿Por qué, Señor? Porque en tu vida no había pureza sexual. La única forma verdaderamente de demostrar la fe sin obras, la única forma de demostrar con las obras de que estoy esperando a Cristo es siendo cada día más puro sexualmente. Y los que no tendrán coronas. Vayamos a Apocalipsis 2. Qué preciosa es la Biblia. Nos dice todo, nos explica todo. Dice Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a vosotros algunos en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es otra corona. La corona de la justicia es la que los ama en su venida. Aquí es una corona para aquellos que hasta el momento en que la muerte los sorprendió, fueron fieles. ¿Qué significa la palabra fiel? Digno de confianza. Que lo que Dios te encomendó, lo hiciste hasta el final, fuiste puro, hasta el final fuiste honrado, hasta el final fuiste íntegro, hasta el final fuiste sincero, hasta el final fuiste apasionado por Dios. Una de las cosas que hace poco me impresionaron mucho en mi corazón, ahora que estamos en Costa Rica, mi esposa y yo estaba orando una mañana y me mostraba a Dios y me decía claramente que nosotros, a nuestros hijos menores de edad, nunca los vamos a convencer de Cristo a menos de que tengamos 2 requisitos como matrimonio. Uno, que nuestros hijos nos vean que somos apasionados de Dios. Número 1. Si tus hijos no ven que eres un apasionado de Dios, no los convences aunque los traigas a la escuela dominical. Y número 2, que nuestros hijos vean que mi esposa y yo tenemos un amor apasionado también, que amo a mi esposa apasionadamente. Los hijos saben cuando el papá engaña a la esposa y cuando la mamá no quiere al esposo. Y así crecen y se desilusionan y abandonan el camino. Mientras no amemos a Dios con todo nuestro corazón y entre nosotros, como dice la Biblia, amar a tu prójimo y tu prójimo es tu compañera, no esperemos resultados en nuestros hijos menores de edad. No podemos engañar a Dios. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vean ustedes que aquellas personas que cuando mueran hayan guardado las obras de Dios, entonces van a recibir una autoridad. Aquí la palabra exousia en el griego, que es autoridad delegada, sobre las naciones. Después de esta vida, seguirá habiendo naciones.
Y aquí la palabra naciones es la palabra griega etnos. De donde la palabra étnico o grupos étnicos. Ya no será México, Guatemala, italiano, sino el mundo será dividido por etnias cuando sea la restauración de todas las cosas. Y para terminar esta primera parte, veamos Daniel 7, vayamos al Antiguo Testamento y vamos a encontrar las mismas verdades que hemos encontrado en los apóstoles en el Nuevo Testamento. Daniel escribió 650 años antes de los apóstoles. Daniel 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 6? ¿No sabéis que ustedes van a juzgar el mundo? Lo que dijo 650 años antes Daniel, los apóstoles lo confirmaron. Qué increíble armonía de todos los libros de la Biblia y de los autores de la Biblia, demostrándonos esto que ellos todos escribieron guiados por el mismo Espíritu de Dios. Se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Se imaginan ustedes a un príncipe de 25 años que su papá el rey le dice, hijo, ahora necesitas comenzar a gobernar? Y el hijo despilfarró, no se preparó, por ahí andaba con muchas chavas y gastándose todo, y entonces de repente se enfrenta con la responsabilidad de su compañía, con la responsabilidad del negocio de su padre, con la responsabilidad, y el problema está que esta persona no puede gobernar por su inmadurez. Si a ti te sorprende la muerte, o a mí me sorprende la muerte el día de hoy o mañana, y nos enfrentamos a la eternidad, acuérdense, una vez muertos, démosle gracias a Dios que no hemos muerto en esta noche, y que estás vivo, porque no tendrías la oportunidad de hacer la decisión que tal vez esta noche puedas hacer. Pero si tú estuvieras muerto, ya no tendríamos la oportunidad jamás en la eternidad de las que tenemos mientras estamos vivos. Y cuando enfrentemos la muerte y nos enfrentemos a la vida eterna, nos vamos a dar cuenta que si entramos a la vida eterna y nos morimos inmaduros y no aprendiste las lecciones que Dios te quiso enseñar, nunca jamás volverás a tener la misma oportunidad en la eternidad. Nunca jamás. Repito, nuestras posiciones que tendremos en la otra vida estarán en proporción a nuestra fidelidad y obediencia en esta vida. Por eso dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo segaréis. Y dice Daniel 7:27 también, 7:27 Daniel, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Por favor, noten con atención lo siguiente en este versículo. Vean ustedes la palabra reino en singular y reinos en plural. ¿Ya lo vieron? Y que el reino singular, a ver, vamos aquí, reino es uno, singular, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo. O sea, hay un reino y va a haber reinos debajo de todo el cielo. Ese reino, arriba de los reinos de abajo, el que nos va a ser dado es el de arriba para gobernar los de abajo. Los de abajo son llamados dominios. Y estos reinos o estos dominios, a nosotros que estamos en el reino, nos van a servir y nos van a obedecer. La guerra de las galaxias. ¿Qué guerra de las galaxias ni qué nada? 1000 veces todavía más. En la otra vida, no, es que todo el mundo cree que en la otra vida va a estar en una nube con una arpa, una limonada y pasando angelitos, y esa va a ser en el limbo, ¿verdad?, de la eternidad. La Biblia nos muestra con detalles y exactitud todo lo que sucederá. Bueno, no nos vamos a detener aquí, vamos a la segunda parte. En segundo lugar, la palabra ancianos. Hemos visto pues ya, en primer lugar, que a nosotros se nos han prometido tronos, autoridad, juicio y coronas en la otra vida. En segundo lugar, la palabra ancianos es presbúteros, nunca se usa para los ángeles, sino para los líderes.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos rápidamente en Hechos 4, versículo 5. Hechos 4, 5, que cuando el apóstol Pablo establecía iglesias, siempre en las iglesias establecían o colocaban ancianos. Y veamos que esta palabra es la misma de Apocalipsis 4. Dice Hechos 4, versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Aquí ancianos no crean que son viejitos. Es la palabra presbúteros, significa los líderes. Hechos 11. Hechos 11, 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los líderes de la iglesia, que se llaman ancianos, son los que juntaron la ofrenda y se la entregaron a Bernabé y a Saulo. Y veamos Hechos 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Los apóstoles establecieron el liderazgo en las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos pues que en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, los ancianos eran los líderes o aquella pluralidad de liderazgo que gobernaban las iglesias. En tercer lugar, los ancianos en Apocalipsis 4, en los 24 tronos, recordemos que tenían ¿qué tipo de vestidos? Vestiduras blancas. Muy bien. Las vestiduras blancas en la Biblia representan tres cosas. En primer lugar, son los vestidos de Jesús. Siempre Jesús se manifiesta en la Biblia con vestiduras blancas. En segundo lugar, también los creyentes en el libro de Apocalipsis, siempre que aparecen en el cielo, aparecemos vestidos de blanco. Y en tercer lugar, veamos Juan 20, versículo 12, los ángeles también los ángeles aparecen de blanco. Cristo, los cristianos y los ángeles siempre somos representados con vestiduras blancas. Dice Juan 20:12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Y en Hechos 1, versículo 10, dice lo mismo. Hechos 1:10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Vemos que Cristo representa la pureza. Los ángeles representan también la transparencia, la diafanidad, la transparencia, la claridad de lo que representa lo blanco. Y nosotros los cristianos representa la justicia de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, yo me acerco a Cristo como un limosnero. No tenía yo nada que ofrecerle a Cristo como ni una obra ni méritos. Si vengo a Cristo y le digo, Señor, dame por favor tu justicia. Entonces vengo a la cruz y Cristo, esto lo llama justificación. En la cruz, Dios me viste. Me pone una justicia que no es mía. Una justicia que le pertenece a Cristo y que Él fue su mérito con su vida perfecta y limpia al guardar los 10 mandamientos. Entonces todos nosotros estamos vestidos con una justicia que no es de nosotros. Por eso nunca podemos enorgullecernos de nuestras buenas obras, porque no son nuestras. Todas las cosas que hago yo ahora, las hago como resultado de la justicia de Cristo viviendo en mí. O sea, si yo produzco buenos frutos, es el fruto del Espíritu, no de Armando, ni de Pablo, ni de Carlos, ni de Vicente. Es el fruto, se llama del Espíritu, es un fruto que el Espíritu produce y yo solamente soy el árbol a través del cual el fruto es manifestado. Pero ese fruto no es mío. Es el resultado de Cristo viviendo a través de mi vida.
Entonces, ni siquiera esas buenas obras que he hecho, ni el fruto que he tenido me puedo enorgullecer, porque simplemente he sido nada más el canal, he cooperado con Dios, pero Él es el que ha hecho mis buenas obras y mi justicia y mis buenos frutos. Cuando lleguemos al cielo, nos darán las coronas y lo vamos a ver. Nos vamos a quitar la corona y se la vamos a dar a Cristo, porque ni siquiera las coronas vamos a merecer. En cuarto lugar, las coronas en sus cabezas de los 24 ancianos implican emblema de realeza y gobierno. Las coronas nunca se les prometen a los ángeles. Todas las coronas son prometidas a nosotros y son las coronas que usaban los reyes y los que salían victoriosos en las Olimpiadas, los que habían resistido las pruebas hasta el final. Veamos en 1 Corintios 9 esta verdad. Dice en 1 Corintios 9, versículo 25, el apóstol Pablo está apelando a los corintios que vale la pena vivir para el Señor, que crucifiquen su carne, su lascivia, sus deseos sensuales, la gula, los malos hábitos alimenticios. Todas esas cosas tenemos que ganarle la batalla, porque si no le ganamos la batalla a la carne, nunca podremos tener victoria. Primero tenemos que conquistarnos a nosotros antes de conquistar al diablo, los ángeles y el mundo. Acuérdense que el cristiano tiene 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Pero si no comenzamos por conquistarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo yo, si no tengo control de mi persona, de mi alimentación, si no hago ejercicio, si no tengo bajo el control mis deseos sexuales, si no tengo control de mis pensamientos, cómo puedo entonces conquistar nada en la vida? ¿Cómo puedo enseñar a alguna persona y decirle, imítame a mí como yo sigo a Cristo? ¿Cómo puedo decirle a mis hijos, síganme cuando yo mismo no tengo control de mis propias pasiones? ¿Cómo puedo discipular y cómo puedo predicar si no en mi propia persona no tengo yo dominio sobre mi carne? Y esto es precisamente lo que Pablo les trata de enseñar. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí está hablando de los luchadores grecorromanos, los atletas. Imaginan, antes de que corra esta campeona mexicana de los 400 metros, Ana Guevara, que se meta 2 litros de helado en la noche, o que se vaya de parranda y trasnoche y se acuesta a las 2 de la mañana y a las 7 presentarse en la pista. Ella la entrevistaron hace poco y ella dijo, ¿verdad? Si yo no me abstengo de fiestas, discos, alimentación y todo, no voy a llegar. Y yo no me conformo solamente, y eso que no es cristiana, no me conformo con ganar esto y aquello. Yo quiero seguir 10 años más, pero si yo quiero seguir 10 años más, tengo que mantener el mismo ritmo de vida. Tiene que ser un hábito ya en tu vida. Comer, despertarte, hacer ejercicio, ya tiene que formar parte de tu propia naturaleza. Y esto de los atletas es lo que está explicando Pablo. Los que luchan de todo se abstienen. Ellos para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Escuchen, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en... Mi cuerpo tiene que ser mi siervo, mi esclavo. Si mi cuerpo no he llegado al momento en mi vida en el que me dice, un tamalito oaxaqueño, nada de tamalito oaxaqueño. Una Coca-Colita, nada de Coca-Cola. Y mi cuerpo me dice, y chicharrón, no te doy chicharrón. ¿Por qué? Porque paso los 40 años y ya es peligroso. Y ya tengo el colesterol y los triglicéridos y la edad y todo, y defender mi sistema inmunológico, y no te doy esto, y no te doy aquello, y con pie, es lo que se llama golpear el cuerpo y poner servidumbre. Y mire ese churrimás, ¿qué churrimás? Que usted está casado. Ya nada de a los ojos les pones dominio, ya le cambias a la televisión, le cambias a la revista, comienzas a controlar, a dominar, y mientras más ejerzas dominio sobre tu cuerpo, ¿qué le pasa a tu carne? La carne se debilita, y se debilita, y se debilita, y se debilita, hasta que llega el momento en que tu carne es tu siervo. Y comienza a hacer lo que tú le dices. Y voy a ayunar 2 días y ya ni protesta la carne. ¿Por qué? Porque ya tu espíritu dentro de ti ha ganado la batalla interna contra la carne. Ahora, fíjense qué pasa con los que no ganan esta pelea. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que. O sea, si no está mi cuerpo como mi siervo y mi esclavo,
Yo he sido heraldo, he sido predicador, he sido un profeta de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. El peligro que corre cualquier persona que sigue a Cristo y que no ha puesto en serio su disciplina de su cuerpo es que mañana, dentro de 2 meses, escúchame, vas a ser eliminado. Eliminado no significa perder la salvación, significa ser puesto en la banca. Yo soy el entrenador de la selección mexicana y veo que allá Pancho Pantera falla y me reportan que se acostó anoche tarde y que por aquí y por allá y que anda con las chavas en Acapulco y que cree que porque es estrella lo mando a la banca. Porque yo necesito gente que me rinda con vitalidad, que paguen el precio y que no crean que porque son estrellas van a ser estrellas toda la vida. Van a tener que pagar el precio del sacrificio para ser atletas. Y dice la Biblia en 2 Timoteo 2, 21 y 22, en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. En mi casa yo tengo en el lavadero vasos sucios y vasos en la vitrina limpios. Si un invitado llega a mi casa, no voy a sacar un vaso de lavadero y le voy a poner ahí refresco. Voy a sacar un vaso que ya está limpio y seco y ahí voy a vertir refresco, porque son vasos de honra. Estos vasos nos representan a nosotros. Dios tiene en la iglesia a muchos de ustedes que tienen meses en el lavadero. Ahí están sin ser lavados, siguen sucios, no se quieren purificar, no quieren pagar el precio y Dios no los puede usar. Porque Dios es un Dios santo. Y dice, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová, dice Isaías. Pero dice Timoteo en 2 Timoteo 2:21, pero si alguno se limpia de estas cosas, será vaso útil, honroso en las manos del Señor. Entonces Dios nos da a nosotros el privilegio de ser usados por Él. No nos usa por nuestros dones, porque seamos competentes, porque tengamos cualidades, porque seamos muy inteligentes. Nos usa simplemente porque queremos ser puros como Él es puro. Nada más por eso. Porque Dios ama la pureza y la santidad en lo íntimo. Si estos humanos, si estos ancianos no son humanos ni son ángeles, ¿quiénes son? ¿A qué compañía de seres celestiales pertenecen? Primero notemos que el número 24 es usado en la Biblia para hablar de algo que es completo y representativo. Había 24 oficiales del santuario representando a los 24 grupos del sacerdocio levítico en Primera de Crónicas 24, del 4 al 7 y del 7 al 18. No tenemos tiempo para examinarlo, lo pueden ver. Y también había 24 divisiones de cantores, de músicos en el templo. Primera de Crónicas 25, lo podemos ver también ahí claramente. Ahora veamos lo siguiente. En la Biblia existen 4 compañías diferentes de personas redimidas desde Adán hasta la primera resurrección que será en el arrebatamiento de la iglesia. 4 compañías de redimidos en toda la Biblia. La primera son los santos del Antiguo Testamento. La segunda, los santos de la iglesia que somos nosotros. En tercer lugar, los 144,000 judíos de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Y en cuarto lugar, los mártires de la gran tribulación. Ahora vayamos a Apocalipsis y veamos a los mártires de la gran tribulación, porque vamos a tener mucha luz ahora que entremos a examinar Apocalipsis 5 y 6 con los sellos, con estos antecedentes. En el capítulo 7 de Apocalipsis aparece en el versículo 9 una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esto significa que eran millones. Escuchen, entre el 6º y el 7º sello de Apocalipsis, entre el 6º y el 7º, termina el 6º, que es el inicio de la ira de Dios. Hay un paréntesis, capítulo 7, y vemos en el cielo millones de cristianos vestidos ya de ropas blancas, con palmas en la mano, adorando a Dios, y se nos dice que salieron de la tribulación. No dice que fueron mártires, sino que salieron de ese tiempo de la tribulación, lo que nos habla que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra parte en la Biblia donde millones aparezcan al mismo tiempo, de todas naciones, de todas lenguas, de todas tribus, en el mismo lugar, en el cielo. Estos 144,000 son los que son sellados para ser preservados
de todos los juicios de Dios. Y el capítulo 14, Apocalipsis, nos dice que son primicias de Israel. Primicias de los redimidos de Dios, porque al final Israel será salvo. Ahora, vemos en la tribulación, Apocalipsis 6, después de la guerra y después del hambre y las pestes y las cosas que están sucediéndose, que en el quinto sello hay almas en el cielo, mártires, porque dice, muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vemos nosotros que en el quinto sello, después de los primeros 4 caballos del Apocalipsis, ya están en el cielo mártires que ya salieron ejecutados por el anticristo. Veamos capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Nos damos cuenta que en la gran tribulación va a haber cristianos que van a ser perseguidos y no son judíos, no son los 144,000, porque los 144,000 ya fueron llevados al cielo, como lo dice el capítulo 14, sino que son mártires que van a morir bajo el anticristo. Veamos y comprobémoslo en el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio, Apocalipsis 15, 2 al 4, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre quién. Los que triunfaron y no se dejaron marcar por el anticristo. Los vi, dice Juan, en el cielo, y la victoria, su imagen, y la marca, y el número de su nombre, y estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Capítulo 20 de Apocalipsis. Juan ve a los mártires en el cielo que salieron perseguidos por el anticristo. Y finalmente dice en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que no todos nosotros, en el mundo entero de los que nos llamamos cristianos, no todos recibiremos la facultad de juzgar. Ni tampoco todos los cristianos nos sentaremos en tronos. Solo los que recibieron esta facultad. Y hemos visto quiénes han sido. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos pues a través de todas estas escrituras que estos santos, ¿verdad?, no pueden ser 12 representantes ni siquiera de la iglesia, ni tampoco de Israel. ¿Por qué? Porque en todas las apariciones de los 24 ancianos en Apocalipsis aparecen como un grupo unificado de 24 o de manera individual. ¿Se acuerdan del capítulo 7 cuando Juan está arriba y llegan todas estas almas y pregunta quiénes son? ¿Quién es el que le dice quiénes son a Juan? Uno de los ancianos. O sea, aparecen como 24 o aparecen aislados uno en uno, pero nunca en grupos de 12. Si uno de esos ancianos hubiera sido Pablo o hubiera sido a Mateo, Juan lo hubiera reconocido, porque nos vamos a reconocer en la otra vida. Y se acercó el anciano y le dijo a Juan, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con el Cordero, y el Cordero los pastoreará. Entonces, además, Juan debería estar con ellos. Si son 12 apóstoles y 12 tribus de Israel, Juan debería estar dentro de este grupo de los apóstoles, pero él no estaba ahí. Además, ya dijimos, ¿verdad?, que las primicias de los redimidos, 144,000, serán después de la semana 70 de Daniel. En el capítulo 4, Israel no ha sido redimido. Entonces, no pueden ser 12 representantes de Israel, porque Israel tendrá su salvación al final de la gran tribulación. No pueden ser los 12 apóstoles, porque Juan estaba ahí, y ninguno de los apóstoles reconoció a Juan, ni Juan estaba con ellos. Entonces, ¿estos quiénes son? Solo una posibilidad nos queda en cuanto a los 24 ancianos. Representan a los gobernantes o a los gobernadores de la creación, por lo que son seres superiores a los ángeles.
¿Qué quiero decir? Son el consejo celestial cósmico del gobierno de Dios. Los ancianos gobiernan, estos 24 ancianos son los gobernantes, los dirigentes que están sobre los mismos ángeles de Dios y a través de ellos gobiernan la tierra. En Colosenses, capítulo 1, para terminar, versículo 16, la Biblia nos lo explica. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, aquí vemos tronos, y estamos viendo que hay tronos del bien y hay tronos del mal. Hay gobernantes de las tinieblas, hay gobernantes de Dios. Los tronos fueron creados desde el principio, los dominios, los principados y las potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios diseñó Él tener un consejo de 24 ancianos a quienes Él delegara el control de los seres angelicales y a través de los cuales ellos gobernaran el universo. Vamos a ver esta maravilla cuando estudiemos más adelante Apocalipsis, que hasta nuestras mismas oraciones son llevadas por los ángeles al trono de Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tuya es la magnificencia, el reino, el poder, la victoria y el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas y te pertenecen, y todo tu universo está ordenado, diseñado y gobernado en rangos. Así como en la tierra hay un presidente, vicepresidente, un gabinete con ministros, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, etcétera, esta cadena de autoridad existe también en el cielo. Porque todas las cosas en la tierra son una figura de las cosas que tú creaste en el cielo. Tú estableciste el orden de los gobiernos civiles, tú estableciste los idiomas, la institución del matrimonio y todas las cosas que existen a los reyes y a los que pones y a los que quitas proceden de tu soberana voluntad en tu trono. Padre, gracias porque tú controlas todo el universo, porque de ti proceden las riquezas, el honor y la gloria, el exaltar y el humillar. Tú haces la herida y tú la sanas. Tú das la vida y tú la quitas. Tú eres Dios. Bendito Padre, gracias porque nos espera un futuro glorioso. Por lo tanto, amados míos, dice el Señor, estad firmes y constantes en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y el Señor no es nadie para olvidar vuestra obra y vuestro amor a los santos. Y ustedes que siguen amando y sirviendo a los santos, a esos seres humanos que Él ganó en la cruz, benditos sean, porque Él los ama al dar su vida por ellos. Padre, te damos gracias porque el fin se acerca. El fin de todas las cosas ha llegado a su fin pronto y culminará tu plan y tu programa celestial y terrenal y veremos el glorioso futuro de los hijos de Dios cuando el reino nos sea entregado. Nuestras lágrimas sean secadas, la enfermedad huya y se escuche ese clamor. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la ley es el que hace que el pecado pueda ser ejercido. Gracias, Padre, porque sorbida será la muerte en victoria y nosotros resucitaremos con cuerpos gloriosos y diremos en aquel día, las cosas que sufrimos y padecimos, en verdad que no son comparables con lo que nos espera en la eternidad. En esta noche muchos de ustedes todavía no tienen la seguridad de la vida eterna. Muchos de ustedes aún no tienen el perdón de sus pecados. La Biblia dice que tú has pecado y la causa por la cual tú sufres y la cual por la que te va como te va en la vida es por el pecado. Y Cristo murió para pagar por tus pecados. Y la Biblia te manda que te arrepientas de tus pecados en este momento, que estás vivo y que no estás muerto, y que ahora que estás vivo aproveche la oportunidad de arrepentirte y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías de Dios, que en una cruz pagó por ti y por mí,
para que tú y yo ya no fuéramos juzgados jamás en la eternidad.